No, la cortina es tremenda. Bien, aquí estamos con el señor Roberto Gargarella. Muchísimas gracias por estar acá. Bien, la cortina, la música le da como una cosa tremenda. Puede ser terrible lo que pase aquí. Gargarella es doctor en Derecho y sociólogo, tenés una lista así tremenda de máster, doctorados y otras cosas. Es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho en la Universidad de Itela y tenés una cátedra en la UBA. En la UBA, ¿verdad? Por este lado tenemos a Moca, que es politólogo, y nada más. Y otras cosas que no vamos a andar diciendo quién es. Bien, habíamos concertado más o menos algunos temas para charlar. En principio, bueno, si nos preguntábamos si vos ves una continuidad del kirchnerismo con las políticas de los 90, del menemismo y de la alianza, o si ves una ruptura, una novedad. No, me parece claro que hay continuidades y rupturas. Pero no es todo lo mismo, digamos, las rupturas están, pero también están las continuidades, y las continuidades me parece que son muy importantes. ¿En qué? Bueno, pues, las continuidades están en muchos funcionarios, en muchos miembros de la legislatura, en muchos gobernadores, en muchos intendentes, y eso ya da un marco importante, digamos, gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernador de provincia, bueno, ese ya es un punto de partida. Y luego uno podría ir punto por punto, digamos, yo había pensado algunos. En términos de desigualdad y pobreza, el kirchnerismo mejoró mucho la situación respecto al 2001, pero estamos en términos similares, por todos los datos que yo conozco, con la época del menemismo, en términos de desigualdad y en términos de pobreza. En términos de concentración económica, me parece que también hay una continuidad. En términos de represión a la protesta, más allá del discurso, lo cierto es que en la época del menemismo hubo 2 muertos, en la época del kirchnerismo hubo 16. En términos de estatismo o no estatismo, ahora, digamos, hay un discurso y una práctica de estatismo, digamos, también con luces y sombras, porque ver a Roberto Dromi liderando la privatización en la época del menemismo y aquí estando detrás de las estatizaciones en esta época, digamos, hace ruido. En términos de tratamiento de minorías, el menemismo tuvo un discurso espantoso y la práctica fue extraña, digamos, porque sensible a algunas presiones, por ejemplo, presiones internacionales, dictó la ley de cupo y dictó la ley, digamos, reconoció la personalidad jurídica de la CHA cuando había hecho algún dictamen espantoso, digamos, desde el Estado hacia la homosexualidad. El kirchnerismo hizo avances también importantes, como la ley de matrimonio igualitario, que yo fui a defenderla al Congreso, estuve en el Senado, estuve en la Cámara de Diputados, la ley de identidad de género, o sea que también hay algunos avances que son importantes. En términos de participación política, ambos gobiernos han apostado por una baja participación política, más allá del discurso, digamos. Aquí con mayorías propias, digamos, no se ha hecho nada de todo lo que la Constitución exige para poner en marcha, digamos, mecanismos de participación. Entonces, eso, hay continuidades y rupturas muy importantes. Ahora, Roberto, en algún momento, hace pocos años, en el 2009, escribiste que el kirchnerismo era conservadurismo. Sí. ¿Seguís pensando lo mismo? Porque más allá de las rupturas o no, si ya lo pones en conservadurismo, estamos hablando de... Bueno, a ver, fijémonos en los sistemas de alianzas. Yo creo que si hubiese algo relevante, digamos, de progresismo en el kirchnerismo, yo pienso que obviamente la misma hostilidad que en algún momento se le muestra a Daniel Scioli, yo creo que a veces por razones entendibles, no se la hace con Infran o con Alperovich o con un montón de gobernadores, digamos, que han tenido una política muy nefasta en términos de derechos, digamos, de represión a los QOM, de represión a las comunidades aborígenes, de represión, digamos, a los que protestan en Río Negro, en Santa Cruz. Entonces, bueno, yo creo que si eso no se nota en el sistema de alianzas, tanto a nivel político de las gobernaciones de provincia como a nivel, digamos, empresarial. O sea, ahí también uno ve cuál es la estructura. Entonces, otra vez, más allá del discurso, veamos las alianzas sindicales. Bueno, a ver, seguramente tenemos opiniones distintas, pero yo creo que en el sindicalismo anidan grupos, digamos, muy nefastos y hay enormes continuidades en quiénes son los aliados ahora y quiénes eran antes. Entonces, eso es un problema. A lo mejor decir es conservadurismo es una provocación, yo lo puedo entender. Pero digamos que hay continuidades muy fuertes, eso también es innegable, digamos, me parece que es difícil negarlo. Pero es difícil también con quién te vas a aliar. Pero a ver, digamos... Si ya están los gobernadores, pero ya está. En el momento en que se mueren 2 indígenas, digamos, de la comunidad QOM en Formosa, yo puedo elegir
ir a hacer un discurso con el gobernador y aplaudirlo, o puedo, digamos, restringirle fondos, o puedo mandarle señales. Eso es. O sea, obviamente que hay opciones para aliarse con otra gente, en todos lados. Pero a ver, digamos, ese era el discurso de Kirchner, por el cual todos miramos con simpatía en el minuto 1 del kirchnerismo. Ah, qué bien, era lo que el propio Kirchner denunciaba, y eso uno lo aplaudía. Digamos, yo estaba a la expectativa, digamos, de qué pasaba, no me entusiasmé, pero decía, me parece excelente si se va por esa línea. Reforma política, transversalidad, y todo eso se cayó en el minuto 2. Entonces, ese era el discurso que el propio Kirchner tenía. Era posible hacer otro tipo de alianzas. ¿Boca? Sí, yo comparto con Roberto el punto de que, como todo proceso político, tiene continuidades y elementos de ruptura. Las continuidades las expresó bien Roberto, por lo menos en parte comparto, porque además es parte del origen, el dato genético. El kirchnerismo no viene de una revolución popular, el kirchnerismo viene de una elección donde sacó el 22%. Está en un país donde los partidos políticos de siempre conservaron buena parte de sus recursos, sobre todo a nivel provincial, con culturas y subculturas en las unidades subnacionales muy asentadas, es decir, esas continuidades que son continuidades en constante conflicto. Ahora, yo pondría el acento no tanto en una enumeración de las rupturas, porque podría caerse fácilmente en eslogans, sino en la naturaleza de la ruptura, y en la naturaleza histórica y en la naturaleza epocal de las rupturas. Yo creo que hay una ruptura central, que hoy la estamos viendo muy graficada por la crisis que vive el mundo, por la situación que vive Europa, que es la ruptura entre un modelo que no es solamente un modelo económico, que tiene un fuerte esqueleto económico, que son las políticas del consenso de Washington, y que más allá de las políticas del consenso de Washington, vienen de la década del 70 y del 80 con la revolución neoconservadora de Thatcher y Reagan. Esto que está haciendo agua en el mundo, especialmente en Europa, es parte de la ruptura del kirchnerismo. El kirchnerismo cambió el concepto de crecimiento sobre la base de la concentración de la riqueza en pocas manos para que derrame, por un concepto desde abajo, desde el consumo, desde la demanda agregada, aumentos de salarios, incorporación de millones de personas que estaban fuera del sistema jubilatorio por la perversidad de la desocupación del modelo neoliberal, asignación universal por hijo, empoderamiento al movimiento obrero. Si se habla del movimiento obrero, hay que decir que el kirchnerismo tiene ahí un sello de origen indiscutible, más allá de las querellas y de las polémicas completamente legítimas que hoy tiene en su interior el movimiento sindical. El que restableció los convenios colectivos de trabajo, el que reactivó el conflicto sindical con las patronales para conseguir mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo, esto reconocido no por el kirchnerismo, reconocido por la OIT, tomado como ejemplo por la OIT. Entonces a mí me parece que hay un cambio de época muy fuerte, que además no es un fenómeno argentino, no es una isla, no estamos hablando de que el kirchnerismo inventó algo que estaba fuera de la agenda. Hay un hilo de continuidad y de comunidad con los procesos que se dieron en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, cada uno con naturaleza y con formas distintas porque hacen a la idiosincrasia y al régimen y al sistema político. Pero a mí me parece que Argentina hoy, con el kirchnerismo y desde el 2003, pero particularmente en los últimos 3 o 4 años, yo diría particularmente a partir de la etapa más conflictiva del kirchnerismo que se abrió con el conflicto agrario de 2008, hay una disposición reformista profunda como no la hubo nunca, como se insinuó en la primera etapa de Alfonsín, pero como no la hubo nunca. No, pero, a ver, vos tenés datos que esto es un proceso que va en contra de la concentración económica. Yo no los tengo. Sí. Digamos, si vos mirás... La igualdad. El país... No. La igualdad creció. Bueno, diferimos en los datos. Si vos mirás en términos, digamos, de la concentración económica, yo entiendo que las empresas siguen siendo muy pocas, extranjerizadas, más que en la época del menemismo. Si vos mirás, digamos, el país se ha convertido en un país de monocultivo, digamos, los grandes productores de soja son los que concentran la riqueza agraria. Luego, digamos, fíjate las apuestas que ha hecho el kirchnerismo en términos económicos. Uno, en relación con la soja. Esto es algo que nos debería preocupar a todos. Dos, en relación con la megaminería, digamos, que no implica estar en contra, digamos, de que la explotación de la cal o de... No, es explotación, digamos, de minas a cielo abierto con todo lo que eso implica en términos de agua, en términos de contaminación, en términos de avasallar a poblaciones indígenas. Y tres, digamos, fíjate los modos en que se ha alineado el gobierno, la cabeza del sindicalismo y ciertos grandes grupos empresarios como en ejemplo extraordinario y trágico de la UOFE, y digamos que termina con la muerte de Mariano Ferreira, en donde el gobierno con
cúpulas empresarias y cúpulas sindicales empresarias estaban explotando terciarizados. Lo quieran admitir o no, eso es así, es una tristeza, digamos, pero ese es un modo de desarrollo económico que se ha escogido. Obvio que eso es complejo y hay más cosas y la asignación universal la aplaudimos, eso es así, pero el otro está y tiene que ver con un modelo muy básico en el campo, digamos, en la minería y en la relación de gobierno-empresas.